coordinador de psicopedagogía y planeación, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, psicoterapeuta de atención a niños, adolescentes y adultos, conferencista y tallerista en diferentes espacios como Universidad de La Salle, Universidad del Valle de México, TecMilenio, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos, la Universidad Internacional José Vasconcelos, el Centro Universitario de Desarrollo Integral, en temas relacionados a depresión, suicidio, psicoterapia, psicología en cuidados paliativos, de violencia en la pareja, entre otros. Así que sin más que agregar, vamos a presentar y recibir con un fuerte y cálido aplauso al profesor Uriel. Le cedo el micrófono al profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por favor, le voy a pedir a mi grupo que levante la mano para saber si están, si no para... Ok, porque les salvó la conferencia, hoy tocaba evaluación, pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Voy a trabajar un tema que normalmente existe en nuestra cabecita de repente en mucho tiempo, en muchas ocasiones ha sucedido que pensamos que hablar de estos temas de repente es algo, se vuelve incluso hasta tabú, ¿no? Por muchos imaginarios, por muchas formas en las que las perspectivas o la forma de ver un evento como el suicidio suele ser algo que lastima, pero que muchas veces por la ignorancia que existe sobre el tema o sobre las condiciones en las que estamos viviendo actualmente, con relación a este problema de salud, hace que de alguna manera o nos dé miedo, ¿no? O nos dé angustia, o incluso mucho sucede de repente la posibilidad de, es que si hablan de eso, va a haber más opciones para los jóvenes de que cometan suicidio, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir quitando un poquito estas, tanto el maestro como yo, vamos a tratar de ir dándoles herramientas o de alguna manera dar esta posibilidad de ver las condiciones en las que vive se suscita esta situación del suicidio. Bien, quiero empezar contándoles una historia. Una de las características o situaciones de un niño en 1977 nace un niño al cual lo van a nombrar Mike. Mike fue un niño deseado, cuidado por parte de sus padres, deseado, ¿no? Porque de repente muchas veces en nuestra cabeza es ¿por qué suceden las cosas? Y nosotros los analistas investigamos mucho sobre el tema de si fue deseado, si fue planeado, si fue... ¿qué pasó, no? Con ese bebé. Y entonces, pues este niño fue deseado, fue cuidado, fue amado, pero cuando él creció en su adolescencia, él generó una habilidad para componer autos. Entonces un día decide comprar un auto en ruinas, mal, y su intención era su motivo fue arreglar ese auto. Cuando él termina, este es el auto, ¿no? Vean el color, ¿sí? Y entonces, cuando él termina, posteriormente, dejó una nota diciendo: no se culpe mamá y papá, lo saben. Mike se suicidó en 1994 y a raíz de este suceso se generó un movimiento donde se daba una cinta amarilla como parte de la prevención. Y entonces, hoy en día, cuando hablamos de suicidio, cuando hablamos de la prevención del suicidio, utilizamos
un moño o una banda amarilla como señal de eso. Entonces, es una de las características y es algo que llama mucho la atención, porque de repente una de las condiciones que a veces pensamos que existen muchos problemas en la persona que intenta suicidarse o que se suicida, pero desafortunadamente cuando ya hay un acto suicida, no sabemos las razones como tal por las cuales esta persona decidió terminar con su vida. Y una de las cosas que es muy importante entender, porque evidentemente van a existir muchas posturas, cuando hablamos de un tema se pueden generar muchas posturas. Y tenemos que entender que habrá gente que esté a favor, habrá personas que digan que no, pero algo que es muy importante es entender que una persona que presenta conductas suicidas o que llega al suicidio son personas que están sufriendo un dolor, que en apariencia incluso podemos ver que a lo mejor su vida está bien, que tiene una buena familia, que lo aman, que tiene amigos, que sale a fiestas y de repente te avisan que se acaba de ahorcar, que se acaba de aventar de un puente, que se acaba de tomar una gran cantidad de medicamentos y tuvo una falla hepática. Y todos esos, de repente puede haber muchos elementos que después el maestro les hablará sobre la conducta suicida, pero una de las cosas que es importante entender de esto es esa parte del dolor que puede estar sufriendo una persona y que a veces ese dolor no es hablado. A mí se me hacía un poco metafórico esta parte, retomando mi parte psicoanalítica, en relación a que en su momento Mike tenía un motivo para vivir, terminar ese auto. Muy metafóricamente hablando, tal vez él frente a los demás o frente a lo que veía su familia, él estaba bien, él no tenía dificultades, pero había un auto que estaba destruido, que metafóricamente puede ser que él se sentía destruido. Cuando termina de arreglar el auto, lo termina, lo pinta, pues es muy metafórico, ¿no? Ya está pleno, ya se acabó. Y por lo tanto ya no hay nada más que hacer. Les decía a mis alumnos que aceptemos que jamás vamos a ser suficientes, que siempre vamos a estar agujerados, ¿sí? Y entonces cuando llega la plenitud, aunque nos han enseñado este ideal, ¿no? De que hay que ser felices, hay que estar plenos y tal, pero cuando uno llega a la plenitud ya no hay nada más, solo la muerte, ¿no? Bien, pasemos a esta parte. La OMS va a definir el acto suicida como toda acción por la que un individuo se causa a sí mismo un daño, con independencia del grado de intención letal, de que conozcamos o no los verdaderos motivos, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, hay personas que a veces tú te das cuenta que están en un estado de depresión mayor, que están deprimidos, y uno puede generar ciertas condiciones, ¿sí? Y puede ver esas cosas de repente y decir, ay, este está mal, y a veces hace estas cosas, y entonces puedes generar imaginarios al respecto, pero muchas ocasiones las personas que tienen esta ideación suicida, ¿sí? Que este es otro concepto importante que tenemos que entender, ya seamos como psicólogos, ¿sí? Desde la parte profesional, la ideación suicida es el deseo, pensamiento y planes para cometer un acto suicida, ¿sí? Entonces, no es lo mismo pensar en la muerte en algún punto donde nosotros de repente incluso lo hemos dicho, ¿no? Ah, ya quisiera estar muerto, ¿no? Pero es una idea de muerte, eso no es una ideación suicida. Ya el maestro les explicará un poquito más a profundidad esto, pero la ideación suicida es justamente cuando existe esta parte donde ya no hay una razón por la cual quiero seguir viviendo. Pero allá hay un punto importante, la planeación. Empieza a haber ideas, pero no solo ideas, sino ideas sobre cómo hacerlo, sobre cómo llevar ese acto, ¿sí? Los tiempos, cuándo puedo hacerlo, en qué momento, qué puedo hacerlo. El método para el suicidio,
que puede ser el medicamento, la pistola, cualquier otra arma, aventarte de un puente, etcétera, ponerte enfrente del metro, de un autobús. Son métodos que mucha gente ha utilizado porque ya existe una planeación, ya existe una idea de cómo llevar a cabo. Dentro de estas conductas suicidas está la parte del suicidio consumado, donde ya hablamos de suicidio como tal, donde ya no hay nada que hacer, sabemos qué pasó, ya no sabemos qué va a suceder con esa persona en términos de por qué o qué fue lo que lo llevó a suicidarse. La tentativa de suicidio, que es un acto voluntario realizado por la persona con intento de producirse la muerte, pero sin llegar a consumir. ¿Sí? El intento de suicidio es que muchas veces, a veces porque no salió bien la planeación, y entonces, pues llegó mamá, llegó papá, llegó el amigo, llegó la pareja, y te llevaron al hospital y pues te salvaron, ¿no? O incluso el intento suicida puede ser cuando de repente en un momento determinado, cuando estás ahí, una de mis pacientes le pasó un poco esto, ella decidió tomar medicamento y entonces ella padece depresión mayor, ya trastorno psiquiátrico y además está asociada a la adicción. Esto es un perfil de alto riesgo, ¿sí? Cuando existen estas dos combinaciones de depresión mayor con adicción, es un perfil de sumamente alto riesgo. Entonces, ella ingirió pastillas, pero cuando empezó a sentir pues ya el momento en que se iba a quedar dormida y que empezó a sentir mucha angustia de morir, y como pudo le llamó a su papá, le llamó a su hermana. Y algo que les tengo que decir es que gran porcentaje de las personas que están en tratamiento psiquiátrico, estadísticamente hablando, o tratamiento psicológico, se han suicidado, ¿sí? No es una garantía, pero no significa que no debamos hacer algo. Es muy importante entender esto. Ella ya llevaba un rato trabajando cuando se dio cuenta que en realidad no quería morirse. Hizo como pudo, llamó a sus familiares, llegó el papá, la llevaron al hospital y sobrevivió. Y jamás, hasta el día de hoy, ha vuelto a intentarlo. ¿Sí? Pero hubo un trabajo muy arduo, terapéuticamente hablando, para que ella pudiera llegar a este punto. El parasuicidio, que son conductas autolesivas no mortales realizadas por el individuo y en el que no es esencial su intencionalidad u orientación hacia la muerte. Es decir, hay personas como el cutting, como ciertas conductas autolesivas, el golpe a la pared, etcétera, que no tienen la intención de matarse, pero que en una de ellas puede pasar, ¿sí? Pero la autolesión no tiene la intención literal. Puede haber otros elementos, otros factores, otras razones por las cuales el sujeto se autolesiona. Y no quiere decir que quien se autolesione necesariamente tiene que caer en un acto suicida. Ideas erróneas. Es importante entender esto, donde mucha gente piensa que por hablar del suicidio o por hablar de ciertos temas en general, porque a veces pasa, ¿no? Cuando hablan de la sexualidad y demás, mucha gente dice, no hables con los adolescentes de sexualidad porque seguro se les va a ocurrir hacerlo, ¿no? O no hables de métodos anticonceptivos. Son ideas que en realidad no es así, ¿sí? No pasa de esa manera, precisamente. Lo que se busca es eso, que encontremos formas, medios por los cuales las personas encuentren y superen ese dolor por el cual están pensando dejar de vivir. Que encuentren un sentido a lo que quieren en su propia vida. El que amenaza con suicidarse no lo hace. Les decía en la mañana que cuando yo estudiaba, cuando era estudiante de la Facultad de Psicología ya hace muchos años, ¿sí? Porque soy generación 1995, entonces imagínense. Entonces,
no, los maestros en ese tiempo, y eso es algo importante porque tiene también que ver con el contexto, en mi época los maestros decían efectivamente eso. Que si te dicen todo el tiempo que te vas a suicidar, no se suicidan. Eso nos decía. Y no es que esté diciendo que mis maestros fueran malos. Era lo que existía en el contexto. Era lo que se tenía o lo que se sabía a nivel de la conciencia, de los estudios, de las investigaciones que se tenían respecto al tema. Se llegaba a un aspecto de conclusión diciendo que no iba a pasar. Hoy en día sabemos que eso no sucede. ¿Sí? Hoy en día sabemos que una persona que sí llega a tener ideación suicida o que te dice que se quiere suicidar, tenemos que escucharle. Y tenemos que ver la forma de cómo apoyarle. Si el paciente se compromete a no suicidarse, no lo va a hacer. Y eso es algo muy claro y sobre todo hablando desde el lado profesional. No es culpa del profesional, no es culpa de que en algún punto nosotros nos hayamos equivocado en la intervención. Muchas veces hay pacientes que sí se comprometen, que dicen que van a ir a las sesiones, que van a ir a las terapias y aunque estén yendo a las terapias como deben ir, porque a veces con este tipo de pacientes a veces hay que atenderlos casi 3 o 4 veces a la semana, en la misma semana atenderlos 3 o 4 veces, ¿sí? Por la contención que se requiere, dependiendo si hubo un intento de suicidio. Y entonces, en este caso, no quiere decir que el paciente puede decirte a ti, sí, no me voy a suicidar, se lo juro, voy a trabajar. Y de repente te enteras que no es así. Entonces tampoco hay que pensar que de repente los pacientes nos puedan llegar a decir y que nosotros nos sintamos mal porque al final el paciente se suicidó. Los factores de riesgo son los sociodemográficos. Les decía en la mañana que es muy difícil determinar porque el suicidio, como bien lo dijo también el maestro, es multifactorial. Entonces, no hay una causa específica. Entonces, existen diferentes factores que pueden y conllevan a un posible suicidio. Factores sociodemográficos, pues tienen que ver con cuestiones desde el sexo, ¿sí? Hombre o mujer, si es una cuestión cultural, si es una cuestión religiosa, etc. Antecedentes personales, obviamente aspectos de la historia, que muchos de ustedes esto ya no se los tengo que explicar. Antecedentes familiares de suicidio, también es otro de los factores que puede existir. Si ya hubo personas dentro de la familia que se suicidaron, pues evidentemente también hay una gran tendencia o una gran posibilidad que pueda pasarle a alguien de la familia. No significa que va a pasar, pero es un factor. La presencia de enfermedad psiquiátrica, como les decía hace un rato, justo la depresión mayor, esquizofrenia, son elementos que pueden generar un posible suicidio. Síntomas psiquiátricos inespecíficos como desesperanza, ansiedad y agitación, ¿sí? Los síntomas psiquiátricos podemos encontrar a personas con trastornos de ansiedad generalizada y luego si tenemos un trastorno de ansiedad generalizada con un trastorno de depresión mayor, evidentemente es una cuestión muy fuerte y es un perfil de riesgo, ¿sí? A una conducta suicida. Es importante también reconocer en estos aspectos que tienen las enfermedades crónico-degenerativas, hay aspectos donde sabemos que las crónico-degenerativas, estas enfermedades, son enfermedades que ya no se curan, que ya no hay cura, ¿sí? Como el cáncer, como la diabetes, como el VIH, pero que hay muchos tratamientos donde se puede trabajar con ellos, pero que no necesariamente se van a curar, ¿sí? Por ejemplo, un cáncer de etapa 3 o etapa 4 es probable que ya no haya cura para ese cáncer, pero por medio de tratamiento se puede mantener pues varios años de vida. Aquí algo que es muy importante entender, que muchas personas no soportan ese diagnóstico, ¿sí? Y por esa razón puede ser que busquen una forma para suicidarse, para no continuar con una vida así. Y factores situacionales como estresores psicosociales, ¿ok? Bueno, yo les voy a hablar de esta escala, que es una escala que nos ayuda a la prevención del riesgo suicida
como es la escala SAT-Person, que así en sus características o en sus letras nos define precisamente cuáles son los elementos que debemos considerar al momento en que nosotros hacemos una valoración o trabajamos con una persona que a lo mejor ha pasado por intento de suicidio. Les decía en la mañana que, bueno, yo trabajé en el ISSSTE un tiempo y en el ISSSTE existe lo que se conoce como código morado. Entonces, cuando a nivel de salud, si llega una persona alterada de forma psiquiátrica o que porque se envenenó o porque tomó mucho medicamento, etcétera, etcétera, y lo lleva, incluso lo pueden nombrar así en la institución, y por obligación, toda institución pública tiene la obligación de recibir al paciente, sea derechohabiente o no derechohabiente, y lo pueden nombrar como código morado. Entonces existe un protocolo donde obviamente lo primero que entra son los médicos para estabilizar al paciente, y lo segundo es la interconsulta a psiquiatría y a psicología. Lo que se hace en el código, se le da seguimiento al paciente durante unas sesiones, lo que nos permite el protocolo, porque además también pues, es institucional. Entonces, se hace la intervención con el paciente desde un modelo de la TCC. Entonces, esta es una escala valorativa para precisamente ver, y allá tenemos los puntajes de cómo tenemos, al momento en que salga cierto puntaje, es la forma en que tendrá que llevarse a cabo la intervención a nivel psicológico. Por ejemplo, la última, que es inglés obligado incluso en contra de su voluntad, ¿sí? Algo que sí tenemos que tener claro es que uno de los principios que debemos manejar es preservar la vida. Y entonces es importante saber escuchar al paciente para poder entender y poder acompañarlo en un proceso terapéutico que permita que pueda tomar una decisión de seguir viviendo. Y bueno, como los factores protectores, tenemos otra de las cosas que también tenemos que valorar, al momento en que hacemos evaluación, o también incluso como personas, como seres humanos, si tenemos algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana, que empecemos a notar, no me voy a meter con la conducta suicida porque eso lo va a decir el maestro. Entonces, ahorita que vean lo de conducta suicida, que empiecen a notar ese tipo de conductas suicidas, entonces puedan también valorar estos aspectos que pueden ayudar a una forma en que la persona no llegue al suicidio consumado. Y entonces tenemos el sentido de responsabilidad para otros, es decir, que de alguna manera la persona sí sienta responsabilidad por la vida de otros, por ejemplo, los hijos, los padres, no sé, ¿sí? Suena, aquí no, esto no tiene que ver si en que está bien o si está mal, sino que este factor hace que la persona no llegue a suicidarse. Les contaba en la mañana de un caso donde el paciente decía, el paciente es un hijo, vamos a decirlo así, el hijo, y la mamá ha tenido 2 intentos de suicidio. Y después del segundo intento, que el hijo entró y la llevó al hospital y todo, la madre le dice, yo no me muero y yo no me suicido porque ti. Y entonces uno puede decir, porque eres casi, pues sí, o sea, vivo porque tú existes, ¿no? Entonces, en términos psicológicos, el hijo puede sentirse con una gran carga, ¿sí? Y nuestro paciente es el hijo en este caso, entonces tenemos que trabajar con él. Pero esa es parte de esa responsabilidad. Les contaba de otro caso de un paciente con CA testicular, y este paciente era un joven de 28 años y el cual tenía una hija de 6 meses en ese momento y tenía esposa. Era muy joven y entonces él decía que prefería, ya incluso tenía ideación suicida porque ya había empezado a planear cuando no estaba su papá, cuando no estaba su mamá, porque él estaba en ese momento en la casa de sus padres, y entonces ya empezó a idear. Su método iba a ser ahorcarse de una viga de su casa, y cuando dice,
su razón, su idea racional que tenía era: mi hija es una bebé, no sabe que yo existo, así es que si yo me muero, cuando ella crezca, ella va a crecer sin un padre, ¿sí? Y mi esposa es joven, entonces podrá encontrarse a otro hombre que la haga feliz. Entonces su distorsión con respecto a la responsabilidad del otro, fíjense, él tenía una responsabilidad. Su forma de responsabilizarse de su hija y de su esposa era: si yo desaparezco, ellos tendrán una mejor vida. Esa era la idea que tenía. ¿Sí? Soporte social. Sí, obviamente hay redes de apoyo, como en este caso familiares, amigos, pareja, que puedan ayudar a que la persona tenga este soporte para no sentirse solo, que es uno de los factores también. El sentirse solo puede ser un factor de consumar un suicidio. Satisfacción con la vida, sentido de pertenencia, percepción de conexión, religiosidad y habilidades de afrontamiento, habilidades para resolver problemas y habilidades para testear la realidad. Algo que mencionaba, y perdón porque te voy a spoilar, al maestro, hablaba hace un ratito que el aumento del suicidio en jóvenes se ha dado, cada vez va en aumento. Entonces, algo que creo que es muy importante y que creo que a lo mejor como generaciones que son más jóvenes que yo y que los maestros que estamos aquí, es la cuestión de la frustración. Creo que por generación, y no es que sea su culpa, es una cuestión multifactorial, ¿sí? Padres que a lo mejor fueron muy dadivosos con ustedes, ¿no? Que son sus padres son de mi generación. O sea, los de mi generación es: mis hijos, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Entonces, ¿qué hago? Sobreprotejo a mi hijo, ¿sí? Y entonces, cuando yo sobreprotejo a mi hijo, pues lo que hago es a que aprenda a que todo lo que quiere, todo lo que necesita, lo va a tener a la mano. Y si le agregan a las redes sociales, que hoy en día, si muchas veces ya no nos esforzamos por pensar, por idear algo. ¿Por qué? Porque automáticamente tú agarras tu celular, pones las palabras que necesitas buscar y vas a tener un montón de resultados. ¿Sí? Que esté bien o que esté mal no importa. Al final del cabo, ahí van a estar. Entonces, una de las condiciones que sucede, y no sé, se me ocurría en un momento que escuchaba al maestro, es que precisamente el problema a tener tolerancia a la frustración, a aceptar que hay situaciones que no van a salir como yo espero, como yo quiero, como yo deseo, ¿sí? Evidentemente nos van a lastimar, claro, pero que al final no significa que el mundo se acaba. Porque de repente, si no me gusta cómo da clase el profesor, entonces ya todo el mundo tratando de buscar cómo sacar al profesor, ¿no? Y entonces, este tipo de condiciones son importantes precisamente porque son factores que protegen la vida de un sujeto. ¿Sí? Protegen. Si nosotros lo vemos desde la posición de psicólogos, hay que saber si estos elementos aparecen en la persona, en el sujeto, porque eso nos va a ayudar a poder encontrar herramientas que puedan servir para que la persona decida no quitarse la vida. Muchas gracias. Gracias, profesor Uriel, por esta pequeña conferencia que nos dio. Las preguntas vamos a hacerlas un poco al final. Si tienen alguna duda, guárdenla y al final vamos a tratar de resolverla. Posteriormente quiero presentar a Óscar Maldonado. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es egresado de la maestría en Clínica Psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente cursa el doctorado en Políticas Públicas y Alta Gerencia en Salud. En 2015 ingresó a la red clínica Sigmund Freud del Centro de Investigaciones en Psicoanálisis y Ciencias Sociales, el CEPSIS, donde estudió los seminarios Toxicomanías,
metapsicología y lecturas escogidas del psicoanálisis moderno. A partir de 2018, es socio corporativo del CESIS y escribió un par de artículos que se encuentran publicados en su blog. Actualmente se desempeña como psicoanalista en su práctica privada y es responsable de los programas de salud mental y adicciones en la Jurisdicción Sanitaria 1 de Cuernavaca. Forma parte del colegio editorial de la revista digital Diálogos, Psicoanálisis, Humanidades y Arte. Es socio fundador del colectivo Personae y coautor del libro Psicoanálisis y el Séptimo Arte. Así que, sin nada más que agregar, denle un fuerte y cálido aplauso a Óscar Maldonado. ¿Le cedo el micrófono? Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos y todas. Bueno, vamos a trabajar sobre algo que platicaba con la maestra Ermila y que pues era un punto, ¿no? Que era como, ¿qué les traemos ahorita a los estudiantes de psicología? Pues al respecto de este tema, ¿no? El día de hoy, 10 de septiembre, Día Mundial contra la prevención, bueno, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y algo que yo comentaba con la maestra Ermila, pues era que por ahí yo les podría traer algunas propuestas, algunas cosas, compartirles un poquito mi experiencia para ver si esto les sirve y sobre todo que esto lo puedan ocupar con algún paciente que seguramente por ahí se van a topar y que a veces nos saca mucho de onda, porque a veces decimos, es que mi paciente me dijo que se va a matar. Y a veces uno no sabe qué hacer, ¿no? Suena muy fuerte cuando alguien nos dice, me quiero matar, o he pensado en hacer algo que atenta contra mi vida, y a veces nos quedamos en shock, ¿no? Sobre todo si no hay nadie que nos esté asesorando, y decimos, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Entonces la idea es compartirles un poquito de algunas estrategias que tienen que ver con una intervención oportuna en la conducta suicida. ¿Por qué quise poner así el título de esto que les quiero compartir? Bueno, porque de entrada esto no es la verdad absoluta, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que van a suceder en torno a la conducta suicida y quiero que primero mostrarles esto. ¿Por qué es importante, no solo el día de hoy, muchas veces hay instituciones o hay lugares que durante todo el mes de septiembre están hablando sobre prevención de suicidio? Pero ¿por qué es importante hablar de esto? Bueno, de entrada, vean este dato, ¿no? Más de 700,000 personas a nivel mundial se quitan la vida cada año o lo intentan. Entonces es un número súper alto, ¿no? Imagínense cuántas personas, ¿no? Más de 700,000 personas a nivel mundial se intentan quitar la vida o ya se la quitaron, ¿no? Es una cifra que va en aumento. Ahora, si se dan cuenta, el grupo etario en el que una persona intenta llega a cometer el suicidio está entre los 15 y 29 años, es decir, bueno, ahorita les voy a mostrar una gráfica, pero las edades en las que se está presentando esto, pues uno pensaría como que es en la adultez y no, ahorita estamos viendo que estas situaciones en los jóvenes y pues, en los niños también. Como les decía, es una situación que implica a nivel mundial y que se considera un problema de salud pública, ¿no? No es algo a nivel local, es a todo el mundo, entonces por eso es un problema de salud pública y también es algo que se puede prevenir mediante intervenciones oportunas. Esto es el punto importante que para mí considero que puedo compartirles un poquito algo. Esto es algo que dice la OMS, ¿no? Es información de la OMS, así que si ustedes buscan van a encontrar esto y muchas otras cosas por ahí. Pero esta es la importancia de hablar de este tema. Ahora, nuestra labor como psicólogos implica que nosotros podemos hacer algo al respecto, pero si a veces no sabemos cómo, si no sabemos qué herramientas podemos ocupar, de pronto nos quedamos pues muy cortos, ¿no? En esto. Ahora, la OMS lo que nos dice es que esto es el concepto de salud, ¿no? Para que una persona se considere sana, debe de tener estos 4 aspectos, que es estar bien en lo físico, mental y social, y no solamente en la ausencia de enfermedades. Eso nos dice la OMS. Es decir, si yo ahorita no tengo diabetes, no tengo hipertensión, no tengo COVID, eso no significa que estoy sano. Es decir, tengo que estar bien en esas 3 esferas. Y entonces la OMS igual nos dice,
que esto es salud mental, ¿no? Es un estado en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, le puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma fructífera y puede hacer una contribución en su comunidad. Entonces, si nos damos cuenta, es una definición que podemos debatir tal vez, ¿no? Y decir, yo no estoy de acuerdo en esto, pero bueno, algo que yo quería retomar aquí es el hecho de poder afrontar las tensiones normales de la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones que sentimos que ya no podemos con ellas, ¿no? La muerte de alguien, la pérdida de empleo, alguna situación importante, ¿no? Para cada persona, a veces ya no le podemos hacer frente y hay personas que sienten que ya no hay salida y que eso pues ya es mejor, la puerta de salida de esto es el suicidio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Porque bueno, la definición de suicidio, ¿no? ¿Qué implica el suicidio? ¿No? Como vemos acá, es un acto que implica que una persona ya sabe lo que va a hacer y lleva un propósito, y ese propósito es la muerte. Entonces, partiendo de esto, les hago una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros como psicólogos ante el suicidio? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien quiere levantar su mano y participar? ¿Nadie quiere participar? ¿Nadie sabe qué decir al respecto? Lo que podemos hacer... Sí, con Claudio. Es una pregunta medio capciosa, ¿eh? ¿Qué podemos hacer nosotros ante una situación de suicidio? Nada, porque la persona ya se murió. No podemos hacer nada. En donde sí podemos tener una incidencia, pues sí, ¿no? O sea, imagínate darle terapia a alguien que está colgado, no se puede. Hay una diferencia, por eso les decía, hay una diferencia entre hablar de suicidio y hablar de la conducta suicida. En el suicidio nosotros ya no podemos hacer nada. Esta es la gráfica que les decía. En México, según estadísticas, una mujer se intenta suicidar más veces que un hombre. Los dos lo hacen, pero estadísticamente una mujer lo intenta más que el hombre. Sin embargo, los hombres lo logran más que las mujeres, ¿va? Y ojo, esto no es para decir, venga, ahí somos los hombres, eso es, venga, ¿cómo no? Sí, claro, los hombres somos ahí. No, nada más es lo que ganamos. Por supuesto que no va en ese sentido. Sino, vean, si se dan cuenta que dice los intentos de una mujer y los intentos de un hombre. ¿Por qué está esta gráfica así? Por la letalidad que tiene que ver con el método que ocupan hombres y mujeres. Es decir, los métodos que ocupan los hombres son más letales que los métodos que ocupan las mujeres. Es decir, un hombre, pensémoslo así a manera de cuestiones sociales, ¿no? Un hombre que tiene acceso a armas de fuego, las personas que están en el campo, insecticidas, raticidas, ¿no? Cuerdas con las que una persona se puede llegar a colgar, como vemos aquí el ejemplo del MOU, ¿no? Y una mujer, ¿no? Con lo que habitualmente puede estar más en contacto, que son medicamentos, ¿no? Cosas que a lo mejor en cuestión de letalidad son menos que en comparación con los métodos que ocupan los hombres. Por eso es que estadísticamente una mujer lo intenta más. Eso no significa que no lo vaya a lograr. Simplemente dice que lo va a intentar más veces, pero puede llegar al punto en el que sí lo logre. Es decir, un hombre, si lo intenta la primera con un arma de fuego, es muy probable que sí se suicide, ¿no? Porque es una forma letal de quitarse la vida. Entonces, por ejemplo, pensemos en el caso de una mujer que de pronto le abre la llave del gas, ¿no? Y el vecino dice, como que huele a gas, ¿no? Y entonces, en el momento que llegan con esa vecina, pueden todavía salvarla, llevarla al hospital. Todavía hay cierto tiempo para hacer algo ahí. Por ejemplo, cuando una persona se toma pastillas, pues bueno, a veces sí da tiempo de llegar al hospital, de hacer un lavado intestinal y hacer toda esta serie de cosas y les logran salvar la vida. Pero insisto, esto no significa
que no lo pueda volver a intentar. Hay que entender que el psiquismo es impredecible. Eso es algo que, por favor, quédese. El psiquismo es algo impredecible. No sabemos, y por eso este es un tema bien complejo de atender. Si una persona lo intentó hoy, no podemos asegurar que mañana ya no lo va a intentar. Es muy probable, sí, que a lo mejor lo intenta hoy y dice, ¿sabes qué? Ya aprendí la lección, nunca más lo voy a volver a intentar. Ya estuvo bueno. Pero puede haber personas que lo intentan hoy y lo van a seguir intentando hasta que lo logran. Entonces, esto es un asunto muy complejo de atender, o sea, porque no tenemos certeza de lo que puede pasar con estas personas. Y si se dan cuenta en esta gráfica, lo que dice aquí es que las edades en las que se está consumando esta acción, pues están aquí, ¿no? Entre mayormente los 16, 17 años, y si nos ponemos a pensar, hace tiempo, quienes más se suicidaban eran los adultos, actualmente ya no. Actualmente quienes más se suicidan son los niños y adolescentes. Esto es un tema bien complejo también, ¿no? Porque, como decíamos, es un asunto multifactorial. Esto del suicidio, la conducta suicida, no es como causa-consecuencia. Si fuera así, a lo mejor tendríamos más elementos para decir, bueno, si la causa es esa, pues vámonos sobre eso y ya, ¿no? Ya lo atendemos y ya lo prevenimos mucho más, qué sé yo. Pero como es una situación multifactorial, a veces no sabemos por dónde nos va a llegar el asunto. Entonces, eso es lo complejo de trabajar con la conducta suicida. Ahora, ahí voy con esto, ¿no? Porque esto dice y dice de la conducta suicida. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una conducta suicida y el suicidio? Aquí es donde nosotros podemos intervenir. La conducta suicida hace referencia, como dice aquí, a las fases que puede haber desde el momento que esto inicia hasta que el momento que esto va escalando cada vez más y más y más. Ojo, esto también es algo. Les acabo de decir que el psiquismo es impredecible. ¿Qué tan rápido pueden avanzar estas fases? No lo sabemos. Eso va a depender de persona a persona. Recordemos aquí que cada caso, cuando se trabaja en terapia, se tiene que hablar desde la singularidad de cada caso. Entonces, no sabemos si con un paciente esto va a ser algo rápido o va a ser algo que va a ir muy lento, muy lento, muy lento, ¿no? Pero ahorita vamos a ver algunos factores que pueden ser algunos detonantes para que esto pueda avanzar o para que esto pudiéramos decir, aquí lo podemos detener, aquí podemos hacer una intervención al respecto, ¿vale? Bueno, como bien sabemos, hablar de estas cosas de pronto es como algo que está en cuestiones imaginarios, ¿no? Por ejemplo, eso de hablar del inconsciente, ¿no? O sea, ¿qué es el inconsciente, no? ¿Alguien ha visto al inconsciente alguna vez, no? ¿Alguien ha visto al super yo por aquí, por los pasillos de psicología? Son cosas, ¿no? Que si las hablamos de esta manera, no las podemos ver materializadas como tal, ¿no? No es como decir, mira, ahí va el yo caminando, ¿no? Pues no, entonces, lo que quise traerles acá es como una especie de esquema para que podamos como imaginar o visualizar cuáles serían los puntos leves y cuáles serían los puntos más graves y que decimos, esta intervención la tenemos que hacer ya, ¿vale? Un asunto que sí me gustaría que quede bien claro es que a veces nosotros, erróneamente, llegamos a interpretar o sobreinterpretar lo que nos dice una persona y entonces ahí está nuestro error, que no escuchamos al paciente, sino que ya estamos interpretando, reinterpretando lo que está diciendo y entonces ya nos estamos haciendo unas ideas y no prestamos atención a lo que nos está diciendo. Porque les digo esto, bueno, vamos a tratar de verlo de esta forma y aclaro, no significa que la conducta suicida vaya así con estas fases, ¿no? Así como de primero va el 1, luego va el 2, luego el 3, no. Puede empezar algo desde aquí, avanzar hasta la mitad y de pronto llegar hasta acá, o sea, no es algo que necesariamente lleve como este continuo. Insisto, solamente estoy tratando de ponerlo de forma esquemática para que podamos tratar de visualizar un poquito a qué me refiero con cada concepto. La desesperanza, que digamos que es como lo más levesón por ahí, no significa que no amerite atención, por supuesto que aquí ya hay algo en lo que la persona le está pasando mal. ¿Qué es la desesperanza? Bueno, la desesperanza lo podemos entender como aquel momento en el que una persona ve como todo gris, ¿no? No sé si han leído el libro del extranjero de Albert Camus.
que es como una narrativa que va como muy aplanada, ¿no? Como si ve la vida todo muy, muy gris, muy sin colores la vida, ¿no? A veces hay momentos en los que nos podemos llegar a sentir así. Y ojo, muchas veces esto decimos, claro, cuando el paciente haga esto, cuando el paciente me diga esto, y no, hay que darnos cuenta que esto nos puede pasar a nosotros también, y no por el hecho de estar en la Facultad de Psicología estamos exentos de que algo así nos suceda. Entonces, esto también es una invitación de alguna manera a que si alguno de ustedes está pasando por algo así, no nada más se quede en una parte teórica, sino que alguien en verdad haga algo al respecto, ¿no? Entonces, así podemos entender la desesperanza, ¿no? Como este escenario gris, como este escenario de mejor no. Por ejemplo, ¿no? Que alguien le dice, oye, vamos a Forum a dar una vuelta. No, ¿para qué voy a Forum? Nada más voy a gastar dinero ahí, ¿no? ¿Para qué? Oye, que vamos a tal lugar. No, ¿para qué? Mejor aquí me quedo en mi casa, ¿no? Ah, bueno, pero te quedas en tu casa a ver Netflix. No, ¿para qué? Ya, tanto gasto ahí en series, todo, ¿no? Entonces hay como una situación de renuencia, ¿no? Como hacer cosas o estar como de manera activa, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar así como la desesperanza. Una fantasía de muerte. Estas dos cosas, por así decirlo, son algo que estamos hablando de cosas relativamente leves, ¿vale? Hasta aquí todavía la cosa no va tan mal, pero eso no significa, insisto, que no se deba de atender el asunto. ¿Qué es una fantasía de muerte o cómo podemos entender una fantasía de muerte? No sé si han escuchado que hay gente que dice, estoy tan desesperado que me gustaría salir corriendo de aquí y ya nunca regresar, ¿no? O me gustaría irme a dormir y mañana ya no despertar. ¿Por qué se le llama fantasía? Porque tiene como una situación que no tiene como estructura, es como una idea, ¿no? Que está por ahí, que puede ser de alguna manera, que esta fantasía puede ser algo que está por ahí, ¿no? Rondando en la cabeza o en momentos de desesperación, pero que queda hasta ahí, ¿vale? Eso es una fantasía de muerte. ¿Cómo podemos entender ahora una idea de muerte? Como les digo, esto es algo que va de lo que no tiene estructura a algo que ya se va estructurando y que ya se va consolidando. ¿Qué es una idea de muerte? Cuando pongo estos ejemplos, de pronto empiezan como las risas porque a veces a todos nos puede llegar a pasar algo así, ¿no? ¿Qué es una idea de muerte? Hablamos aquí de que cuando la muerte viene a mí, cuando estoy pensando cosas en las que yo puedo llegar a morir por alguna situación natural o por alguna situación ajena, ¿no? Porque me va a matar. Por ejemplo, hay personas que están, no, pues me han contado, ¿no? Algunos pacientes que dicen, es que luego se me viene a la cabeza pensar, por ejemplo, que estamos en septiembre y a ver si esto tiembla ahorita y esto se cae y entonces nos mata a todos, ¿no? Y entonces están con esas ideas de muerte, ¿no? O de, oye, capaz de que aquí voy saliendo y una ruta 3 se va en friega porque ya se le hizo tarde y entonces bolas, ¿no? Me dan. Eso podemos llamarle como ideas de muerte, ¿no? Como a estas ideas en las que la muerte viene a mí, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí, por favor, me gustaría que pongan mucha atención. ¿Cuál es la diferencia entre una idea de muerte y una idea suicida? Como les acabo de decir, la idea de muerte es la muerte viene a mí. Pero en la idea de suicidio es yo voy a la muerte, yo voy a buscar la muerte. O sea, ya no es como ojalá y me atropelle un coche, ojalá y se caiga esto, ojalá y algo me pase, ¿no? Sino que aquí yo ya estoy pensando en cómo puedo terminar con mi vida. Entonces, esta idea suicida, pues es ya estar pensando cómo puedo terminar con mi vida. Ahora, si esto avanza más, desde aquí podemos considerar como algo que ya está de lo moderado a lo grave y que esto ya va para lo urgente, ¿vale? ¿Qué es un plan suicida? Un plan suicida tiene que ver con esta estructura en la que yo ya estoy pensando, por ejemplo, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer, quién sería la persona que a lo mejor me podría rescatar pero no me va a rescatar, y entonces ya hay un plan en el que digo, bueno, yo en mi casa estoy solo de 4 a 6, ¿no? Mi mamá llega a las 6, pero para cuando llegue, si yo esto lo hago a las 4, igual y ya mi mamá ya me encuentra muerto, ya la hice, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, ya hay una estructura de todo esto que estoy diciendo, ¿vale? Y esto ya es una situación en la que yo debo de
ir de manera urgente a un lugar para recibir atención. Ahora bien, ¿qué es un gesto suicida? Que aquí ya es algo que está a punto, ¿no? Es decir, un gesto suicida es cuando ya se tiene todo el plan y en ese momento es cuando, vamos a suponer que una persona diga, bueno, estoy en mi casa, ¿no? Está el cuchillo cebollero de la abuela, ¿no? Y aquí ya tengo todo mi plan hecho. Y el gesto suicida es cuando yo ya tengo el cuchillo aquí y digo, no, mejor no, ¿no? Y hasta ahí queda el momento en el que yo detengo esta situación y llego hasta aquí. ¿Eso significa que ya no lo voy a hacer nunca más? Pues no, les acabo de decir, esto es impredecible. Y ya después viene el intento de suicidio, que es aquel momento en el que yo quise quitarme la vida, pero algo sucedió que ya no lo logré. Y por último, pues es el suicidio. Por eso les decía, vean todo esto en lo que podemos intervenir, porque aquí ya no podemos hacer nada. Si en algún momento, al momento de que escuchemos a un compañero incluso, ¿no? Vemos que está diciendo que ya tiene un plan o algo así, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Cuando alguien dice algo de esto, significa que sí le está pasando mal y que por algo está pensando en esta alternativa de solución al problema, ¿no? Porque así se ve muchas veces, ¿no? Como que esta es la solución. Entonces, ya para ir cerrando con esto, ¿cuáles serían algunos factores o algunas circunstancias que están asociados a que una persona de la vida, ¿no? Un trastorno mental, y muchas veces decimos, pues claro, está deprimido. Ojo, muchas veces la depresión no es como el principal, ¿no? Detonante, porque muchas veces puede ser más un trastorno limítrofe o algunas otras cosas que puedan ser algo que genera estos intentos o estos suicidios, ¿no? Consumo de sustancias, ¿no? Igual en cuestión de estadísticas, los hombres que consumen alcohol muchas veces... Contextos violentos, que eso creo que es algo que podemos inferir, ¿no? Por una situación violenta, ¿qué es lo que hace alguien? No ve solución en un contexto así, me quito la vida, ¿no? Tendencias impulsivas, que es cuando podemos decir que una persona piensa con las tripas, ¿no? Y que llega a hacer cosas como, híjole, si es que creo que sí me pasé de la raya, creo que le dije cosas que no debía decir, ¿no? Pero que son personas que actúan de pronto muy impulsivo. Si hay personas así, también podemos pensar en que esto sería un factor que podría llegar a ser, ¿no? Los intentos previos y sobre todo esto, ¿no? Condiciones de vulnerabilidad. Hay personas que están desesperados porque no tienen trabajo, no tienen dinero, no tienen muchas cosas, ¿no? Están en situaciones de vida muy vulnerables y ¿qué hacen? Como no le ven salida a un problema, pues piensan que el suicidio pues es lo mejor, ¿no? Este tipo de factores o de situaciones son como que, en general, lo que puede llevar a una persona a intentar quitarse la vida, ¿vale? Y ya por último, ¿cuáles serían algunas cosas que nosotros podríamos llegar a hacer ante este tema? Para empezar, creo que esto que estamos haciendo ahora es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces este tema no lo consideramos mucho, porque a veces son cosas que están ocultas y decimos, pues es que, ¿quién va a decir? Digo, tampoco es que uno lleve una pancarta que diga me voy a matar, ¿no? Muchas veces este tema son temas ocultos, son temas que se esconden, ¿no? Apenas quedaba una ponencia y me decía, ¿y cómo puedo saber si una persona se va a matar si todo lo que va pasando en su vida está re bien, ¿no? O sea, si es un buen estudiante, si es un buen hijo de familia, si es un buen amigo, ¿no? Si le va bien, si parece que está muy feliz. ¿Cómo podría yo detectar que esta persona se intentó suicidar o se suicidó, ¿no? Y esto es algo muy complejo porque de pronto no hay como algo que nos diga aguas con esa persona. A veces algunos pacientes me han dicho que ellos viven una situación así como si trajeran una máscara, ¿no? Que ante los demás traen como la máscara de todo está bien, yo soy feliz, ¿no? Y es como esa máscara que revela
reflejan ante los demás. Pero en el momento que llegan a casa y se quitan la máscara en el cuarto porque están solos, ¿no? Pues empiezan a pasarla muy mal porque ellos pueden ser o pueden sacar aquello que durante el día están escondiendo, ¿no? Entonces, estos foros o este tipo de actividades en donde podamos poner el acento en la importancia que tiene la prevención del suicidio, creo que es una muy buena estrategia porque muchos de pronto no están o no estamos tan capacitados para atender este tipo de situaciones. Escuchar sin estigmas. Esta es otra muy, muy importante y sobre todo a las personas como ustedes que están en formación. Es decir, a veces cuando escuchamos a una persona podemos llegar a intervenir diciendo cosas como, ¿cómo que te quieres matar? Si la vida es bien bonita, ¿no? ¿Por qué te quieres matar? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Este tipo de intervenciones, lejos de que estén ayudando a una persona, pueden generarle culpa, pueden generarle algunas otras cosas que, lejos de pensar en no suicidarse, van a decir, pues si él me está diciendo que la vida es bonita, ¿no? Pues, ¿de dónde? ¿No? Justamente ese es el problema con esto, que las personas no ven bonita la vida o no le encuentran algo ahí. Si tienen oportunidad, hay un libro que se llama El Sol Negro y la autora es Julia Kristeva. En ese libro, la autora lo que comenta es, por ahí viene una partecita que dice, a sentido perdido, vida en peligro. Es decir, cuando una persona ya no le encuentra sentido a su vida, este peligro. Y aguas con eso. Muchas veces hay quien dice, es que un hijo, ¿no? Es su sostén de vida, ¿no? O es lo que la puede anclar a la vida. Pero la realidad es que muchas personas pueden tener a sus hijos y decir, pues es que yo no quiero vivir por mis hijos, o sea, mis hijos me valen, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ante una situación así, buscar algunas otras cosas que puedan ser un anclaje a la vida de esa persona, porque definitivamente los hijos no lo son. Y si nosotros intentamos rascarle como de, oye, ¿qué va a hacer con sus hijos, no? Pues no vamos a ir en ese sentido y ahí es cuando les digo, no estamos escuchando bien a esa persona. Lo que estamos haciendo es suponiendo cosas y creyendo que esa persona, a partir de lo mío, va a poder hacer un cambio o va a poder anclarse a la vida cuando no es así. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Como les decía, hay que detectar oportunamente. Este tipo de cosas a veces no se detectan, porque a veces se esconden y dicen, pues qué tal que mañana se le quita, ¿no? Ya va a acabar el semestre, ¿qué más da? ¿No? Ya no va a andar tan estresado. Por ahí la cosa va a cambiar. Hay que atender de manera oportuna. Si esto no se atiende de manera oportuna, insisto, puede ser que avance súper rápido y ya no vamos a poder hacer nada. No sé, pero cuando hacen una intervención que implica una situación de urgencia, hay que tener un directorio actualizado y hay que tener números de emergencia. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una emergencia en algún lugar y no tenemos forma de hacer algo al respecto, ¿no? Porque estamos, oye, no manches, intentó matar, está aquí afuera, ¿qué le hago? Pues llámale al CRUM, ¿no? A ver, pásame el teléfono, no lo tengo. Hay que buscar en internet, no, es que dice que ese es del año pasado, ya no está el teléfono. Entonces, en una situación así, debemos de estar bien preparados para saber si esa persona, por ejemplo, tiene algún lugar en donde podamos mandarlo para que atiendan en ese momento. Por ejemplo, si se cortó, si se tomó pastillas, ¿no? Si algo pasó, hay que saber dónde podemos mandar a esta persona. Entonces, por eso la importancia de tener un directorio actualizado para emergencias o tener un contacto de emergencias. Esto muchas veces no lo tenemos, se nos pasa porque no pensamos que vamos a tener una emergencia, ¿no? El problema es qué hacemos cuando la emergencia ya la tenemos enfrente, ¿vale? Por eso es bien importante tener números de emergencia y demás. Y por último, no menos importante, uno debe de cuidarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos al cuidado de otra persona, muchas veces uno se descuida y el énfasis está puesto en la otra persona, en ese amigo que a lo mejor le está pasando tan mal, en esa amiga que no sabemos qué hacer, que a lo mejor se va a ir de la casa, que quién sabe qué va a pasar, y por cuidar al otro, a veces uno se descuida. Entonces hay que tener esto también en consideración. Hace rato yo decía, hay que pensar en redes de apoyo también, ¿no? Si ustedes atienden a una persona que está en una conducta suicida, hay que saber quién puede ser nuestra red de apoyo. Su hermano, su mamá, algún amigo, un profesor.
alguien que nosotros podamos llamar para decir, oye, ¿tú sabías esto? ¿No? Respetando un poquito la confidencialidad también, pero sabiendo que la vida de esta persona está en peligro. De hecho, la definición de urgencia psiquiátrica, no sé si ustedes sepan, pero urgencia psiquiátrica se define como aquella situación que tiene que ver con un malestar anímico que puede poner en riesgo la vida de la persona o de alguien más. Entonces, esto es una de las cosas que puede poner en riesgo la vida de las personas si ya está avanzado. Y esto es una urgencia psiquiátrica, ¿vale? Entonces, hay que atenderlo lo más pronto posible y ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas y aquí los maestros van a responderles. Así que, pues, ¿por qué no iniciamos una vez? ¿Quién tiene una pregunta que quiera hacer a los ponentes que están enfrente? Vamos a leer una pregunta que nos hicieron en la transmisión en vivo de la página de la facultad. La pregunta es: ¿los adictos son personas que buscan suicidarse? Ok, es una pregunta que hicieron, dicen ahí en la transmisión y en línea, y es que sí, no sé si escucharon todos, que la pregunta es si un adicto busca suicidarse, ¿no? Ojo, hace rato les comentaba, todos los casos, ya sea por consumo de sustancias, ya sea por conducta suicida, ya sea por lo que sea, hay que trabajarlos en el caso por caso, desde la singularidad de cada sujeto, ¿no? Si nosotros decimos todos los adictos están buscando suicidarse, eso significaría que cualquier persona con un consumo de sustancias va que chuta para esto, ¿no? No lo sabemos. Pero tampoco podemos decir, no, las personas que no consumen sustancias, pues también se van a suicidar. Eso es algo impredecible. Creo que aquí el punto es que no debemos generalizar y no debemos estigmatizar, porque a veces este tipo de preguntas ya van como cargadas un poquito con ciertos estigmas, ¿no? Las personas adictas se van a suicidar, no necesariamente. Puede haber casos, como les decía, que en una situación en la que ya haya, que tenga una conducta suicida y que en ese momento haya un consumo de sustancias, puede ser que lo intente y que lo logre, ahí sí, ¿no? Pero no podemos generalizar diciendo que toda persona que consume alguna sustancia se va a suicidar. Eso sería como una, no sé, como una aseveración grave, ¿no? Porque estaríamos estigmatizando. Ahora, ese discurso de la persona que consume también habría que escucharlo, ¿no? Para preguntarnos por qué consume, ¿no? ¿Qué implica consumir? Porque a veces puede decir que puede estar cargado de estigma. Un consumo no necesariamente se está haciendo porque una persona la quiera pasar mal, ¿no? A veces hay gente que consume algo para apaciguar un dolor anímico. Entonces, esto del consumo de sustancias también es un tema muy complejo que da para hablar mucho de esto, pero creo que podemos generalizarlo de esta manera. No sé si respondí a las personas que están viendo vivo, ¿no? Pero bueno, esa es una, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta? Levanten la mano, por favor. Buenas tardes. El semestre pasado, en la conferencia de mitos y realidades de los trastornos mentales, nos plantearon las autolesiones en una parte y las prácticas para suicidas en otra. ¿Están separadas o realmente sí están juntas o depende mucho el caso? Más bien lo que estamos haciendo aquí es hacer la diferencia que una lesión no tiene la intención del suicidio, ¿sí? Por eso están categorizadas en otro contexto. Pero muchas veces se ha pensado, por ejemplo, ha sucedido un suicidio, vamos a decirlo así,
porque hubo un corte más profundo de lo que quería hacerlo el sujeto. Ajá, pero no estaba la intención suicida como tal, sino más bien, pues, era autolesionarse, hacer un corte nada más por el dolor psíquico que está viviendo en ese momento, pero no había intención suicida, ¿no? Entonces, por eso se hacía la diferencia de como para suicidio, ¿sí? Porque no es una situación suicida como tal. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Solamente escuchaba que comentaba que alguien que tiene depresión, de pronto anda como todo está bien, estoy feliz. Supe de un caso muy cercano de una persona como de unos 30 años más o menos, que él le decía a su mamá, me siento muy triste, me quiero quitar la vida, ya no soporto vivir así. Y la mamá le decía, o hicieron un acuerdo, solamente dime cuando tú decidas ya en suicidarte, ¿no? Porque para ella era diario estar pensando, se iba a trabajar y ella se vaya a suicidar en la calle y demás. Pero llegaba y se lo decía, constantemente le decía, me siento mal, me siento muy triste ahorita, me siento mal. Estaba en tratamiento, pero él llegaba y le comentaba seguido su situación, cómo se sentía triste. Y llegó él y le dijo, estoy ya, en cualquier momento me voy a suicidar. Y entonces la mamá estaba en su casa y como dijo, tengo que estar detrás de él cuidándolo para evitar que se suicide. Y el chico aprovechó la ocasión que ella se descuidó, hace un minuto, para que él se aventó como con una ventana, alguna cosa así, y murió. Entonces sí puede alguien que ya tiene como la intención estar como en esa constante, estoy triste, o había como alguna manipulación hacia la mamá. ¿Qué pasa? Bueno, creo que esa pregunta también da para pensar mucho en esto, porque justo en la mañana alguien preguntaba así, ¿no? ¿Qué tanto si una persona lo dice lo va a hacer? Lo que sí es un hecho es que en la conducta suicida lo que se observa, y creo que este caso ejemplifica muy bien, una persona que planea suicidarse muchas veces lo va a decir. Y aquí la importancia de esto es que si nosotros intervenimos a tiempo y le decimos, ¿tú te quieres suicidar? La persona va a responder que sí o va a responder que no. ¿Por qué? Porque a veces en este tipo de casos la vida misma como que ya no importa, ¿no? Y aquí estamos viendo que sí, una amenaza no fue nada más como un chantaje, ¿no? Y no fue solamente como para llamar la atención o como para decir, te voy a chantajear para que te quedes en la casa. No, muchas veces esto se puede llegar a avisar y hay conductas que son muy claras que nos dicen que algo ya va a suceder. Por ejemplo, hay algo que sucede que son los testamentos, no sé si han escuchado por ahí, ¿no? Que sería como, por ejemplo, si yo tengo un Xbox y a mí me gusta jugar mucho Xbox, yo regalo mi Xbox y empiezo a regalar mis cosas, ahí es cuando uno dice, pero ¿por qué estás haciendo algo así? ¿No? Y este tipo de cosas ya son como señales de alarma que nos dan la pauta para que tengamos que hacer algo al respecto. En este caso que usted comenta, creo que si la intención ya estaba clara y que una persona ya estaba diciendo lo que iba a suceder y no se atendió, por ahí me suena como una negligencia, ¿no? No sé, a lo mejor estoy especulando en ese caso. Pero por eso en la mañana decíamos que si nosotros estamos atendiendo a una persona, o no sé, en un escenario de prácticas, una persona nos dice, me quiero matar o he pensado en matarme, y nosotros no hacemos nada, podemos caer en una omisión, en una negligencia. Y eso ya implica que se fincan responsabilidades por el hecho de que nosotros estuvimos al frente de una persona. Sobre todo cuando son instituciones, ¿no? Que sí o sí se tiene que hacer algo al respecto. Entonces ahí me parece que es
un caso de negligencia, en este sentido que lo estoy diciendo, en tanto una persona ya había dicho lo que iba a suceder y aún así no se hizo nada. Me suena un poquito a eso, no sé, a lo mejor estoy especulando. Bueno, mi pregunta es, bueno, la percepción que tengo es de que seguimos viendo el suicidio como una enfermedad, como analizándolo desde un modelo médico en el que cuando la persona se siente mal, pues hay que buscarle una cura, ¿no? Quizás sea mi percepción desde estudiante, no desde la labor de ustedes como profesionales y expertos en el área, pero desde qué tan bueno sea, o más bien, en qué momento cambiamos nuestra forma de ver las cosas para que podamos abordarlo desde una forma más, que ya lo tocaba en la segunda ponencia, desde los contextos que hay, que tengan más influencia quizás, pensaba en los jóvenes, ¿no? Jóvenes de 17, de 12 años, ya había algunos hasta los 19 años, donde su contexto quizás puede ser el cambio generacional, pero también puede ser otras cuestiones que quizás no estamos viendo en el que llega a tomar una decisión como el suicidio, ¿no? Lejos de las conductas que se pueden aparecer o no, de los chantajes, como, bueno, podríamos decir, ¿no? Negligencias, cuestiones que pueden vivir un adolescente, pero que también tomando en cuenta que puede haber otras cuestiones que pueden involucrar a llevar a cabo esas conductas. Bueno, en respuesta, creo que esa es una muy buena pregunta que estás haciendo. En respuesta de entrada te diría que el suicidio no se considera una enfermedad. El suicidio se considera un fenómeno social, ni siquiera se considera una patología como tal. Es un fenómeno social que está asociado a múltiples factores, entre ellos situaciones patológicas, pero como tal no se considera una enfermedad, ¿no? No sé. Sí, efectivamente, bueno, reiterando un poquito lo que decía Oscar, no es una enfermedad, sino más bien, incluso a nivel de psiquiatría, no existe una psicometría que determine y diga que este es un perfil suicida, ¿no? O un trastorno suicida. No existe, ¿no? Lo que existe son ciertas características a raíz de otros factores que podemos determinar un perfil de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el Minnesota, una escala 2, una escala 7, si aparece en combinación, automáticamente se convierte en un perfil de riesgo. No quiere decir que se va a suicidar, es un perfil de riesgo, porque se conjugan dos tipos de características de personalidad que permitan o que de algún modo pueden generar estos aspectos. Ajá. Entonces, incluso por eso también, como comentaba Oscar hace un ratito, a veces puede haber situaciones de personas que justo ante los demás nadie se da cuenta que están mal, ¿no? Que se la viven bien, que están bien y de repente se superan. Por esa razón, pues como tal no se considera una enfermedad. Hola, buenas. Básicamente yo quisiera hacer dos preguntas en una. La primera es, ¿qué podemos hacer nosotros como personas en caso de que sea un familiar directo que nos esté manifestando este tipo de situaciones? Por ejemplo, que nos diga diario cada vez que vemos que se va a matar, pero estando casi en el mismo lugar que él, o sea, supongamos una hermana se encuentra con su hermano y su hermano propio le dice, ¿sabes qué? Me quiero matar. Pero la persona, la hermana mayor o el hermano mayor está en la misma situación. Y la segunda sería si el suicidio contaría como un fenómeno social, contaría como un problema psicosocial. En la parte de sí es una situación psicosocial inevitablemente, porque los aspectos
vamos a ponerlo así, una enfermedad crónica degenerativa no quiere decir que todas las personas que tienen una enfermedad así quieren suicidarse, incluyendo personas que tienen un cáncer terminal, por ejemplo. No todos dicen, ya me quiero matar, ¿no? O sea, hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Yo, pues si me quedan 6 meses o me dicen que queda una semana, pues yo quiero vivir esa semana, ¿no? Porque sé que ya viene la muerte. Entonces, no se puede generalizar en este sentido, evidentemente, porque hay ciertos parámetros que pueden considerarse, pero sí es psicológico porque aunque una enfermedad que en un punto determinado, como el ejemplo del cáncer, genera no solo la cuestión física, sino todos los aspectos que se generan en relación a esa enfermedad o a ese diagnóstico, ¿sí? A la vida que voy a tener, si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? O sea, todas esas ideas tienen que ver con pensamientos desde una psicológica. Ajá. Y la otra de qué pasaría si más bien hacer en dado caso. Creo que esa respuesta la tiene precisamente lo que decía Oscar hace un ratito, el tener evidentemente un directorio actualizado, es decir, hablar con otras personas, por ejemplo, mamá, papá, amigos, familiares, los servicios de ayuda para la prevención del suicidio, esos son cosas que tú puedes hacer, porque si no eres, bueno, para empezar, siendo psicólogos, aunque si es tu familiar, no puedes intervenir, ¿no? Entonces, de alguna manera sería irlo enfocando o ayudando, orientándolo a que se acerque a esos lugares donde están los profesionales encargados de este tipo de trabajo. Eso sería lo que yo pensaría. La última y nos vamos. ¿Ya? Ah, ya. No, sí, sí. Bueno, no sé si ya se había respondido bien, pero quería saber cuándo es que sí se puede tratar con un psicólogo o cuándo es que ya hay que canalizarlo a un psiquiatra. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo podemos ver que algo está con un psicólogo y cuándo en algún punto ya requiere atención psiquiátrica? Yo lo que te podría responder es que si una persona ya tiene comprometida algunas funciones básicas de su vida, entonces ya quizá meritaría un tratamiento farmacológico. ¿Cuáles serían algunas funciones básicas? Por ejemplo, dormir. Hay cosas que son, por ejemplo, que pasan aquí, que es el insomnio, que de pronto pues alguien dice, es que no puedo dormir, estoy pensando tanto que no puedo dormir y vienen estas ideas, pero bueno, ya me duermo, ¿no? Pero hay un tipo de insomnio que de pronto ya está afectando demasiado la vida de una persona, ¿no? Y dormir es una situación básica de la vida, es una función básica. El comer, por ejemplo, esa es otra, ¿no? Hay situaciones acá, o en algún otro momento, situación, que la alimentación ya está siendo tan perturbada que empiezan problemas como la anemia o algunos otros problemas en la salud, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones ya, o que de pronto estemos viendo algo urgente en el que la vida de la persona ya está en peligro, o sea, que ya es una situación latente, ahí a lo mejor se puede hacer una intervención psicológica, pero sí se necesita, creo yo, un tratamiento ya farmacológico, porque a veces la terapia requiere este tipo de tratamientos farmacológicos que trabajen de manera coordinada y que coadyuve uno al otro el proceso con esa persona. Muchas veces dicen, ¿va con el psicólogo o va con el psiquiatra? En muchos casos no es o uno o el otro, es con uno y con el otro, porque a veces tiene que ser así. ¿De qué va a depender? De la gravedad del caso. Como decía, si es algo que tiene que ver con desesperanza, si es algo que tiene que ver con fantasía, si es algo que todo, a lo mejor con la terapia puede salir adelante, ¿no? Porque no están comprometidas las funciones básicas de la vida. Pero ya si es algo más grave, ahí creo yo que ya es necesario una intervención farmacológica, ¿no? Sobre todo si a lo mejor en un consumo de sustancias, que ahorita es algo que están preguntando mucho, ya por ahí alguna situación que está infringiendo en áreas específicas o en conductas específicas que ya pueden poner en riesgo a una persona. Por ejemplo, alcoholizarse tanto al grado de despertar en lugares que uno no conoce, ¿no? Y ahí es como algo que dices, no, ya esto puede estar poniendo en riesgo la vida y hay que considerarlo, ¿no?
Oigan, antes de irnos, quisiera, bueno, ya no. Es que tenemos un poco más de preguntas, no sé si tengan... Sí, entonces lo digo al final. Quiero precisar nada más una pregunta que hicieron en nuestros que están en virtual, que dice, ¿qué libro pueden recomendar para entender y aprender más? Bueno, es que creo que no hay uno solo, creo que hay varios. Por ejemplo, ese del Sol Negro de Julia Kristeva, ese es uno. Dos, creo que hay uno que es Duelo y Melancolía de Freud, si lo vemos desde esta perspectiva psicoanalítica, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en el de Duelo y Melancolía se dice que hay una cosa que la persona ya perdió, pero no sabe que perdió porque eso es algo inconsciente. Entonces eso nos ayuda mucho a entender esto. Creo que serían como quizá dos que podrían hacer algo importante acá en esto. Ya la última. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarles de qué podríamos hacer si algún amigo cercano se acerca como a decirnos que tiene ya planes, ya tiene planeado su suicidio o tiene como pensamientos recurrentes. Más que el hecho de darle información o intentarlo como aconsejar, siento que luego hay personas que no lo aceptan mucho, están como en casa. Yo siento que en plan como apoyo emocional, ¿qué podríamos decirle o qué podríamos hacer para que, yo sé que no podemos evitar, ¿no? Y no somos responsables tampoco como amigos o familiares de un suicidio de la persona, pero qué podríamos hacer como para que se sienta como apoyado o que tenga un poco de influencia en su actuar? Creo que una de las partes importantes aquí es la escucha, ¿sí? Y algo que tenemos que tener muy en cuenta, y como bien lo dijo el maestro Oscar, jamás interpretes. Para que tú le puedas dar un consejo, que tú lo puedas, lo primero es escucharlo. Tratar de que esa persona pueda explicarte lo que está sintiendo, lo que está viviendo, el dolor que está generando en él, por qué viene esta idea de querer morir. Desde mi punto de vista, creo que viéndolo muy personal, ¿sí? Creo que esa es la primera. Y en base a esa condición de escucha, permite que la persona te tenga la confianza suficiente como para que tú ya empieces a orientarlo, a decirle, creo que sería importante que te acompañe si quieres a otro psicólogo, lo que tú quieras, ¿no? Pero primero creo que la parte más importante es dejar que ellos hablen, que ellos se expresen, y a lo mejor lo que más puedes hacer ahí es justamente escucharlos. Pero también, algo que también es muy importante es prevenirlo con familiares, ¿sí? Suena feo porque de repente es como perder la del amigo, ¿no? Porque te está confiando algo, pero al final, si tú no buscas a personas que puedan apoyarte y ayudarte en un momento determinado en que pueda pasar esto, porque si ya tuvo la confianza, es probable que incluso hasta te manda el último mensaje para decirte hoy, ¿no? Y entonces, tú a lo mejor lo vas a entender, pero si esto tú no lo previenes con otros amigos o con otros familiares, puede ser que no logres ayudar o rescatarlo, ¿no? Entonces, creo que eso sería como mi sugerencia. Y bueno, yo por eso ponía el título Intervención oportuna. La escucha es importantísima, pero si solo te quedas con la escucha, por eso decía, creo que nos vamos a quedar cortos. Aquí el punto es intervenir. Si no intervenimos a tiempo, esa persona puede que no se suicide, pero puede que sí se suicide. ¿Tú sabes si se va a suicidar o no? No lo sabemos. Entonces, por eso decía, una forma de hacer algo al respecto es intervenir de manera oportuna. Si yo estoy esperando o que a lo mejor con un consejo, chance, puede ser, pero no tenemos nada asegurado. Y como decía, el psiquismo es impredecible. Puede ser que un consejo tuyo le ayude, pero puede ser que eso ni siquiera le ayude. Es más, lo que hay que entender de este tema es que muchas veces, aunque una persona tenga ya su tratamiento psicológico, su tratamiento farmacológico, lleve tiempo ahí en eso, aún así se puede suicidar. O sea, la terapia, desafortunadamente, ni la terapia ni un tratamiento farmacológico garantizan la vida de una persona. Y eso también es un problema
complejo, ¿no? Porque tú dices, ya llegó a la terapia, ya está. Pues no. Muchas veces hay personas que se llegan a matar incluso con terapia, incluso con fármacos. No hay algo que garantice que una persona pueda seguir viviendo. No se lo puedes firmar, vaya, ¿no? Entonces hay que intervenir con los medios que tengas, con profesores, con sus familiares, ¿no? Porque a veces es un apoyo familiar inadecuado y eso también es importante saberlo. Bueno, si su familia ni lo pela, entonces, ¿qué puedo hacer? Por eso decía, hay que tener como algo con profesores. O sea, de pronto un profesor te puede ayudar en ese tipo de cosas, ¿no? Porque también como amigo uno llega hasta cierto punto, uno no va a resolverle todo, ¿no? Entonces uno tiene que echar mano de otras cosas. Pero por eso decía, hay que intervenir, ¿va? Bueno, creo que ya. Antes de continuar, para los profesores, vemos que ya están saliendo algunos, es importante, por favor, de este lado pasar por sus listas para que puedan anotar sus asistencias. Y otra cosa importante, sé que hubieron muchas preguntas por realizar, pero justamente creo que la importancia de que tengan el contacto de ambos profesores es que tengan también la posibilidad de que se acerquen y puedan resolver todas las dudas que tengan en esta cuestión y en este tema para que pues, no se quede ninguna pregunta sin responder. Ahorita por los tiempos tenemos que pasar a la siguiente actividad. Si quieren, después pueden hacer las preguntas que tienen en la transmisión en vivo para que se guarden y posteriormente, si tienen la posibilidad de acercarse con alguno de los ponentes que tenemos aquí enfrente, puedan responderlas. Ahorita vamos a pasar con una actividad más que tenemos planeada y que queremos hacer con todos Bueno, ustedes. nada más un aviso de lo que les dije en la mañana. El día 20, el viernes 20 de septiembre, voy a dar una conferencia ahí en el Sepsis. Si gustan, están invitados. Hay un cartelito que está ahí en la parte de la entrada de la facultad. Pero el asunto aquí es que les regalé 2 cortesías a la maestra Hermila. Entonces, si hay alguno o alguna de ustedes que esté interesado en acudir, por favor acérquese con ella. Tiene 2 cortesías que les traje para ustedes, un pequeño detalle, ¿no? Y si alguien quiere acudir a la conferencia, independientemente de que vaya con o sin cortesía, pues bueno, ahí está, ¿vale? Entonces, bueno, solamente quería decir eso, es un pequeño detalle que les traje por ahí, por estar acá, ¿no? Y aventarse el choro de que estamos haciendo. Bueno, a continuación queremos hacer un minuto de silencio. Esto debido a que queremos guardar un minuto de silencio por respeto a todas esas personas que pues lamentablemente han consumado el suicidio. Así que vamos a guardar por un momento un minuto de silencio y pues empezamos ahorita.